están? Muy buenas noches, bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy vamos a platicar acerca de lo que se está viviendo en Puerto Quetzal. Hay muchas cámaras, sobre todo relacionadas con el sector privado, que han señalado algunos temas en torno a Puerto Quetzal, y hoy vamos a platicar acerca de esto. Y nuestro invitado de hoy pues es quizá la persona más calificada definitivamente para hablar sobre este tema, porque está con nosotros el vicealmirante José Antonio Lemus, quien es presidente de la Junta Directiva de Puerto Quetzal. Muchas gracias, vicealmirante, le agradecemos mucho el estar acá con nosotros, tomarse el tiempo para venir. Bueno, la semana pasada había un conteo por ahí de que si eran 30 y tantos, que si eran 40. ¿Realmente cómo se mantiene la cantidad de barcos que están esperando entrar a Puerto Quetzal? Bueno, primero, gracias por el calificativo. No soy el más indicado, pero es mi obligación hacerlo, en ese tema portuario tan complejo, sí, porque no conozco a nadie que sea experto portuario, porque es tan multidisciplinario que uno podrá tener conocimiento suficiente en un área, en muchas otras más no. Bueno, ya yendo al tema, el día de hoy amanecimos con 36 barcos en espera 36. De ingreso. Así es. 36. Más o menos promedio de cuántos días u horas se pasan esos barcos esperando turno. Sí, pueden pasar 40 días en espera. Ahorita. 40 días. Sí, es que veníamos trabajando alrededor de no más de 20 y tantos en un momento, pero algunas embarcaciones que han arribado, ya sea para importación o exportación, tienen un tipo de carga que requiere demasiado tiempo su atención. Entonces, veníamos trabajando con barcos más o menos alrededor de los 10 días de operación, 6 días de operación, y ahorita tenemos algunas embarcaciones que requieren hasta 10 días, sin contar, o sea, 10 días corridos, sin contar paros por cuestiones de clima o alguna problemática mecánica que pueda ocurrir en los sistemas de descarga, pero este tipo de embarcaciones que demandan más servicio hicieron que se expandiera un poco el... De las 4 grúas que están ahí, entiendo que es un alquiler, ¿no? De las 4 grúas, ¿cuántas están operando actualmente? Bueno, el modelo de funcionamiento de Puerto Quetzal, para empezar eso, es la participación privada se facilita a través del modelo de gestión indirecta, se llama. Entonces, cualquier privado que quiera prestar el servicio lo puede hacer, se aboca a nosotros y nosotros le autorizamos si cumple ciertas condiciones del tipo de grúa. Por ejemplo, en caso de las grúas, sacamos una invitación para que los que tuviesen esa capacidad invirtieran y llevaran grúas. Entonces se le paga por cantidad de movimientos realizados. Nosotros, ahorita la única prestadora de servicios es una empresa Gilport Guatemala es el nombre, que el año pasado tuvieron problemas con ellos porque ellos en el contrato tienen 5 grúas. Eran 4 que estaban funcionando y una quinta que iba a llegar, que finalmente llegó a principios de este año. Y logramos con ellos trabajar. Ahora ellos pusieron operativas sus grúas, que tenían deficiencias en unas. En un ínterin también trajeron 2 adicionales que tenían en Ecuador, porque habían ellos tienen 2 grúas de una marca, que son las que mejor han funcionado, una marca alemana. Otras 2 que eran las que no lograban recuperar, trajeron 2 similares mientras tanto, y finalmente llegó una nueva que venía de China, que le llevó 13, 14 meses en O sea, adquirirlo. Ahorita hay 5 grúas trabajando. 4 hemos en operación, sí, 4 en operación, porque siempre tiene que parar algunas, siempre se daña porque el trabajo es continuo, pero el hecho de las grúas es vital cuando arriba a puerto un barco de los que no traen grúas, unos celulares le dicen a este tipo de embarcación, de que solo trae contenedores y ya no trae grúas. Ahí es imperativo las grúas de puerto. La mayoría de buques que llega a Puerto Quetzal son buques que tienen sus propias grúas, entonces se puede usar. Obviamente, en contenedores la grúa de tierra es más ágil, puede acelerar procesos, y por eso nos interesa tener las operativas para poder acelerar la descarga y reducir el tiempo. Para los contenedores, en virtud de ello, no hemos tenido problemas de demora con buques con contenedores. Donde está la demora es en los buques de graneles y de carga general, porque ahí sí son de días. Digamos, los buques de contenedores entran por horas, básicamente. Entonces se les da una ventana de tiempo
tiene que llegar en eso, porque ellos también ya tienen programado su arribo a otros, son líneas. Ahora, ¿cuál es la limitación entonces? Si no son las grúas, ¿es el espacio en el puerto? Sí, ese es desde el principio, el año pasado hablábamos de eso. El puerto desarrolló desde sus inicios en los 80, 800 metros de muelle para atender la carga de que llegara a Puerto Quetzal. Posteriormente solo hubo innovaciones de un atracadero para carbón en la época del presidente ¿De las carboneras Arzú. para la energía eléctrica? Sí, una carbonera y una de gas. Después hubo la terminal de cruceros para atender pasajeros en la época del presidente Berché. En la época de Arzú, el presidente Arzú fue la de carbón y Zetagas, que es la cosa que trabaja. Y la última, en la época de Otto Pérez Molina, que fue otra carbonera, y la de contenedores. Ahora, estos barcos, digamos, estos 36 barcos que están allí, ¿están esperando específicamente para entrar a Puerto Quetzal o algunos otros van para la otra portuaria? A las otras terminales que tenemos, sí. No, son para Puerto Quetzal. Es que estas terminales de carbón, que atienden carbón, están diseñadas para ello, especializadas en ello, pero ahorita ya empezamos una fase de transformación con ellos, con la gente privada que atiende esa terminal, para que puedan atender graneleros. De hecho, una está haciendo la prueba. ¿Qué atiende? Contenedores. Contenedores Sí, también. la mayor cantidad de contenedores, así. Pero digamos, es aparte, o sea, ellos no atienden estos 36. Estos 36 son solo para Puerto Quetzal. Sí, así es. Los de contenedores hay una gran cantidad que van a APM, pero nosotros también del muelle comercial de Puerto Quetzal se atiende también. ¿Y contenedores. APM tiene cola también? ¿O No. ellos van...? No, ni nosotros de contenedores no tenemos cola. ¿Y no se puede derivar a APM No. algunos de esos buques? No, ellos no tienen ahorita la capacidad para tener graneles, porque es otro tipo de maquinaria. O sea, las grúas de ellos son especializadas para contenedores. Son pláticas que estamos desarrollando con ellos para un futuro cercano, porque ahorita tenemos que hacer esa transformación del funcionamiento de APM como venía funcionando a lo requerido después de la nulidad que se declaró del contrato ¿En qué anterior. va a quedar ese contrato con APM? ¿Qué va a quedar? Ellos están prestando ahorita el servicio, me parece que se llegó a un acuerdo de 2 años o algo así. Sí, van a continuar prestando el servicio. Hicimos un esfuerzo mutuo con ellos de cumplir a cabalidad lo que el tribunal ordenó en el amparo, que es buscar que continúe la operación de contenedores en forma continua. Así que continúe, que sea la forma continua, sin interrupciones y que no sienta variación el usuario. En eso nos esforzamos con ellos, hubo una colaboración mutua enorme y estamos en esa fase de la transición, porque ellos tienen sus propios sistemas informáticos, tienen que adaptarse a los de Puerto Quetzal para romper el modelo de la concesión. Ahora, una de las cosas que no entendí, pues obviamente se declaró la nulidad de todo el acuerdo inicial. Ellos continuaron, digamos, trabajando, pues obviamente una de las intenciones de ellos, me imagino que será, pues apostar por seguir, digamos, con un contrato que se tendrá que sacar una licitación y ellos tendrán que participar, una cosa así, ¿no? Sí, no es una licitación, el modelo es una invitación. Es que la licitación, de acuerdo a la ley propia, tendríamos que ir al Congreso y Claro, todo eso. claro. Pero, como les decía, Puerto Quetzal tiene esa participación privada por gestión indirecta, se llama. Ellos pueden operar una terminal, no solo ellos, operan otros, los de carbón, etcétera, bajo ese modelo de la gestión indirecta. Lo que tenemos de instrucciones del señor presidente es hacer una invitación internacional, transparente y abierta, para quien quiera operar esa terminal. Ellos pueden hacerlo, o sea, ellos podrían continuar. Para eso tenemos el próximo año como fecha límite, estaríamos calculando septiembre del otro año, el haber determinado qué otra operadora, o si son ellos, los que continuarían operando. ¿No hay espacio para más operadoras? Sí, ¿Para que otra operadora se instale? Ahorita no, y es la que estamos negociando con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, la construcción de más muelles, que ahorita solo tenemos, le explicaba de la historia de desarrollo de muelles especializados, y nosotros seguimos con los 800 metros que hicieron los franceses en la época del presidente Lucas. Sí, sí. Y no ha habido incremento adicional a ellos, excepto los que les mencioné. Y entonces la instrucción que tenemos, señor presidente, es empeñarnos en el desarrollo de otros 800 metros más, 2
dos muelles de 400 metros, uno a continuación del nuestro, hacia el norte, y otro de 400 metros hacia el norte de lo que ocupa ahorita APM, de los contenedores. Esto duplicaría la capacidad actual, pero en Junta Directiva evaluamos de que va a ser insuficiente, porque esto lo tendríamos que haber hecho hace 30 años tal vez. Cuando se hizo el puerto, se pensó en atender hasta 1.2 millones de toneladas, en época que era muchísimo más que todo lo que se atendía en Acajutla, San José y Champerico. El acuerdo con Estados Unidos, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que van a hacer ellos al final? El muelle, o sea, nosotros le pedimos a ellos dos grandes rubros. El primero es el que tiene como objetivo final desarrollar tener construidos esos dos muelles de 400 metros. ¿Y ellos operarían uno después? No. Ellos solo van a desarrollar los muelles. Solo la construcción, ajá. Ahí termina. O sea, la administración sigue siendo nuestra, bajo los parámetros nuestros. Y ahí es donde podemos, como te habían apuntado, buscar otros operadores. Sí, otros operadores. Paralelo a ello, con el cuerpo de ingenieros, además de pedirles el diseño y construcción de estos muelles, hablábamos del estudio. O sea, todo proyecto tiene un estudio, diseño y construcción. Este que estamos ahorita, como ya está bien estudiado esa área, solo abordamos diseño y construcción directamente. Pero pedimos también hacer el estudio paralelamente de la parte oeste del muelle, del puerto, perdón, de la dársena, de la piscina, le llamo yo a veces, donde originalmente los diseñadores franceses dijeron que debía haberse desarrollado Puerto Quetzal. No lo hicimos ahí ahorita porque donde lo estamos haciendo no es puramente nuestro, no hay ninguna otra instalación. El otro sector es donde están operando las carboneras y está la terminal de cruceros. Eso implicaría alguna modificación de la operación de estas terminales, pero está considerado en los contratos que tenemos con ellos de arrendamiento ahí, de que hay la posibilidad de hacer un corrimiento si es necesario construir. Y el otro estudio que estamos pidiendo nosotros es la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas, o sea, mar afuera, enfrente de la playa, porque por la característica geográfica de Puerto Quetzal permite que a decenas de metros de la playa hayan profundidades hasta de 20 metros. En Champerico, por ejemplo, llegar a una profundidad de 12 metros requiere separarse de la playa 5 kilómetros. Wow. Sí, porque la pendiente es muy suave de la playa. Claro. Entonces, acá nosotros tenemos la bondad de que el terreno es más cortado, geográficamente facilita la construcción de un puerto nuevo. Claro, solo con una idea que hay de hacer un rompeolas, por ejemplo, que sería lo más elemental, estaríamos hablando de hacer un rompeolas que tiene aproximadamente, sería hacer el Palacio Nacional, porque es una altura, por la profundidad que tiene ahí, el Palacio Nacional ronda los 30, 37 metros de alto. Es decir, yo digo, hacer como un edificio de la altura del Palacio Nacional, solo que de 2 kilómetros de largo. Claro. Y que tuviera la capacidad en el techo de que circularan camiones cargados y grúas cargando carros. O sea, claro, es una obra realmente faraónica, podríamos decir, claro, haciendo esa analogía. Entonces, pero poder llegar a construir algo similar, que sería para el desarrollo del puerto finalmente, requiere un estudio muy prolongado. Y eso es lo que también le pedimos a ellos que nos hicieran, porque tiene que verse bien de dónde vienen las olas, la altura de las olas, el clima, y eso no es de un estudio de una semana, es de años incluso, puede ser, depende la variabilidad que ellos se encuentren, porque eso es vital para decir cómo puede ser ese puerto, cuál forma podría tener o asumir para poder atender barcos. Entonces, el estudio ahí es otro de los elementos que solicitamos y que estamos por iniciar en breve. Tal y lo que desprendo de esta plática es que nada es, digamos, para corto plazo. Nada. Todo es a largo plazo. Sí, todo lo de que es construcción. Entonces, sí, cuando estamos hablando de esos 36 barcos, a veces 40 en espera, o sea, no hay forma de liberar esa presa. No, sí, por eso. Esta es la parte de la solución definitiva, digamos, la definición, una verdadera solución. En ese ínterin nosotros no vamos a abandonar la lucha de que bajar esa cola. Entonces hablamos con estas terminales de carbón para que se sumen como puestos de atraque para graneles. Requiere inversión. Estamos hablando en cada uno de estos casos, en una de ellas 11 meses se estiman, porque tienen que hacer
como un dique flotante, un muelle flotante para que puedan llegar camiones cerca, porque la estructura de ellos está separada de la... Claro. ¿ya? Otra que ya con sus propias bandas de descarga de carbón ha descargado granos, solo que tiene que hacer un proceso de saneamiento y que esté de acuerdo el dueño de la carga, de que ese es el medio de descarga. Claro. Ellos van a invertir también en otras bandas, equipo especializado ya para atender eso. Es la otra opción que tenemos de relativo corto plazo. Para acelerar un poco, tenemos dos opciones de más corto plazo. Como le digo, estamos hablando de un año, creo, estimo yo. Está otra empresa que quiere sumarse en este esfuerzo de facilidad de atraque usando la terminal de pasajeros. Pero con ellos estamos viendo la forma de cómo hacer llegar unas bandas conductoras de la descarga. También tenemos un muelle, el que le llaman muelle auxiliar, que era para cuando se usó para la construcción misma del puerto, que a veces lo usamos nosotros, que es de poco calado, hacerle unas modificaciones también se llevará un año para poder construirlo. Y más corto plazo, ya acercándonos en el tiempo, las dos opciones que tenemos ahorita es una, ya se autorizó a una empresa que quiere traer una grúa de carga especializada, o sea, grúa para graneles. La grúa para graneles tiene la ventaja de que, por ejemplo, por cada grúa del barco se hace una descarga de más o menos 100 toneladas por hora, siendo ágiles. Esta grúa puede llegar a 300, 400 toneladas solo ahí. Wow. Eso es como que creciéramos el muelle. O sea, podemos atender en un mismo tiempo más buques que los de ahora. Entonces son las medidas de corto plazo, pero ahorita solo tenemos una intención de uno de ellos, que ya se le autorizó. Esperaríamos que, me gustaría tener más grúas, o sea, unas 4 grúas de este tipo para acelerar, y eso bajaría. Sin embargo, estamos claros hacía una relación hoy en la mañana de que un estudio coreano de 2015 decía que la carga, estimaba que una carga que tenemos ahorita, la de 2024, la proyectaban ellos que iba a ser en 2045. O sea, la actividad económica guatemalteca ha crecido, evolucionado de tal manera que lo que se estipulaba para alcanzar en el 2045 de la dinámica del puerto, llegó en el 2020. Nosotros en el 2024 atendimos más de 15 millones de toneladas. Eso no se avisoraba hace 14 años. A ver, entonces para, digamos, bajar esa presa de los 36, 40 barcos que se mantienen allí, estamos hablando de mínimo unos 2 años. Sí, ya ver sensiblemente el cambio. Como decía, nosotros, así que tal vez por la eficiencia que tuvimos el año pasado, a pesar de lo que se ha dicho, porque con problemas de tener las mismas instalaciones, el dragado, que estamos también ya haciendo los arreglos para subsanar esa problemática de ciertas deficiencias que tenemos en el fondo cerca del muelle, a través de unas dragas que están por venir, en una relación que tenemos con las mismas empresas que prestan servicio en Puerto Quetzal. Ya anunciaremos en su momento la medida y cómo, pero a pesar de esas deficiencias, el año pasado teníamos más de 1 millón de toneladas por sobre el 2023. Eso lo logramos por la eficiencia, ahí sí que la gran voluntad, no solo de los trabajadores de Puerto Quetzal, sino los trabajadores portuarios en general, que incluye a muchos prestadores de servicios privados, porque más del 60% de los servicios que se prestan en Puerto Quetzal lo hace la iniciativa privada. Entonces, en esa suma de esfuerzos tenemos nuestras deficiencias. No vamos a decir que estamos perfectos, no, tenemos grandes deficiencias aún, que estamos enmendando para optimizar, pero no es suficiente solo esos detalles. La solución definitiva son más muelles. Y lo malo, dentro de eso positivo que podríamos ver, que si hace poco, por la confianza que se le generó a los importadores y exportadores de que estábamos atendiendo más carga, se dejaron venir más buques o mayor cantidad de carga. Y eso es lo que nos está acumulando ahorita. Creemos que a pesar de que logremos nosotros desarrollar otros 800 metros, la dinámica del comercio guatemalteco va a crecer. Y esa es la expectativa que se tiene, que vamos a seguir en esa misma situación. Y la ubicación geográfica de Quetzal, que es en el Pacífico, está marcada por ese hecho de que el alto porcentaje de la carga entra de Guatemala, entra por nuestro puerto, y va a seguir esa interacción. Creo que no va a mermar esa actividad económica de la iniciativa privada guatemalteca, que es la que nos demanda el servicio a nosotros. Claro. ¿Verdad? Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestro invitado.
Este 2025, el planeta se detiene. Exclusiva por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com. Messi, comandando al Inter de Miami, buscará brillar en un torneo más. Haaland, el Cyborg, tomará el timón del City y buscará hacer historia. Mbappé, el Donatello del Madrid, con su desequilibrio y su velocidad, tratará de poner en la cima al Madrid. Sergio Ramos, al ritmo de los mariachis, harán cantar a su público y llorar a sus rivales. TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com te traen en exclusiva para toda Guatemala, a tu TV y dispositivos, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, del 14 de junio al 13 de julio, en vivo por TV Azteca Guate, Amas Guate y play.tvaztecaguate.com, canales exclusivos y oficiales. TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos platicando con el vicealmirante José Antonio Lemus, quien es presidente de la Junta Directiva de Quetzal, acerca de lo que se puede esperar a futuro en lo que es el puerto. Viendo mucho más a largo plazo. Obviamente, pues lo platicábamos un poco fuera de cámaras, el puerto siempre va a estar exigido. Sí. O sea, tenemos que ir a soluciones de otro tipo, y las soluciones de otro tipo es obviamente hacer crecer esas facilidades o quizá buscar otros lugares donde se puedan desarrollar otros puertos. ¿Es posible eso? ¿Hay en el Pacífico guatemalteco más lugares donde se pueden desarrollar puertos? En grandes líneas, el lugar ideal es donde está Puerto Quetzal. Por eso se ubicó ahí. Me comentaban que cuando se inició este proyecto, un oficial que fue mi instructor, que participó en esa parte del desarrollo del puerto, y otros que estuvieron en esa época, que la intención del presidente Lucas era hacer el puerto en Champerico. Y no se hizo por las razones que le mencionaba. De que aguas poco profundas. Sí, poco profundas, no apto para lo que se quería hacer. Y entonces tuvieron que ir buscando este sector que está básicamente entre San José e Iztapa. Estos lugares, porque ahí entra una profundidad del océano, el cañón de San José se llama, claro, que permite esas profundidades cercanas a la costa. O sea, ahorita lo que hicieron ahí en la finca de Puerto Quetzal, porque era una finca, era una salina anteriormente, es hacer una piscina. Pero tiene una salida hacia el mar que es el rompeolas, y la boca del rompeolas llega a 16, 17 metros de profundidad. Entonces, todo lo que esté adentro nunca podrá llegar a exceder esa profundidad. O sea, ese es el límite de diseño de Puerto Quetzal. ¿Ya? Y ahí no se puede dragar. No, porque es que si yo drago hacia adentro, siempre entonces la parte que está afuera es más alta y se va a meter. Claro. O sea, es inútil. El tope, digamos, estructural que tiene Puerto Quetzal sería 16 metros, todo lo de adentro igualito que la boca de entrada. Entonces, cuando se hizo, había una pendiente y el muelle comercial se hizo para 11 metros de profundidad, porque el buque de diseño de esa época era el Handymax, un buque que calaba 9 metros. Entonces decía, bueno, 9 metros tiene 2 metros todavía de maniobra. Claro. Pero ahorita hemos atendido buques que vienen con 10, 10 y medio, incluso que se espera que suba la marea para que entre, cosas por el estilo. O sea, pensando en otros puertos, definitivamente lo que se puede hacer es ampliar Puerto Quetzal mediante la extensión de los muelles hacia afuera. No, hay una que es la que estamos haciendo, los muelles actuales hacia el norte, ¿no? Hacia tierra. Pero ahí vamos a tener siempre a futuro la limitación de la profundidad, porque estos muelles nuevos se pretende tratar de acercarnos a esos 15 metros por lo menos, claro, para tener una pendiente suave. El muelle actual nuestro es de 11, no podemos hacerlo más profundo porque el diseño que tiene es ellos insertaron en el suelo una plancha metálica
se llama el tablestaca, que tiene 11 metros clavado en el, sería el suelo como y 11. Si escarbamos ahí, se debilita porque su sostén es la parte de abajo. Y aparte de que tiene unos tensores arriba, pero se debilitaría y corre riesgo de perder el muelle. Entonces ahí no debemos tocar. Ahí lo que estamos pensando nosotros a futuro, y está en el plan maestro, es hacer una ampliación de lo que es el muelle en sí, la plataforma, alejarnos a través de pilotes clavados en el suelo que permitan entonces sí profundizar sin poner en peligro esa tablestaca que mencionaba antes. Sin embargo, todos esos trabajos que se pudieran hacer en el interior nunca van a poder llegar a profundidades más allá de los 16 que le decía que es la boca. Si yo quiero llegar a tener la posibilidad de atender buques de mayor calado que van a seguir, se van a producir en el futuro, tendría que tener un puerto donde la profundidad existe, que es enfrente del rompeolas actual, enfrente de la playa actual, que es un lugar idóneo para eso. Pero requiere estas infraestructuras que le mencionaba yo, como lo del Palacio Nacional que hacía esa analogía, porque es eso, la obra de mar es cara. Ahora, ¿es necesario que lo construya el Estado o eso se puede dar en algún tipo de concesión buscando otra fórmula para que eso se pueda construir? Sí, se puede. Pero también lo puede hacer el Estado. O sea, en la mayoría de países lo va a hacer el Estado, excepto que lo ceda a operadores externos. En muchos casos de inversiones que he visto yo alrededor del mundo de grandes instalaciones portuarias las hace el Estado. Porque el beneficiario al final también es el propio Estado. De ahí sí que del mismo cuero salen las correas. Puerto Quetzal fue una inversión de Estado, se hizo con un préstamo. El préstamo se empezó a pagar con los propios ingresos de Puerto Quetzal y fue tan productivo Puerto Quetzal en esa parte inicial que lo pagó antes de tiempo. A través del Ministerio de Finanzas era que se hacía esa deuda soberana, pero se pagó a través del mismo producto de Puerto Quetzal. El Estado se puede endeudar y Puerto Quetzal producirlo. La gran ventaja que miro yo es la forma de operar. Puerto Quetzal tiene en su ley la posibilidad de la participación privada en la operación. Y entonces no hay problema de que los privados participen. Es más, está abierto a que los privados participen. Se puede tener una terminal privada. Sí, pero el Estado tendría que construir. Sí. Necesariamente. Sí, es que el Mientras Estado... que no, abriendo una participación verdaderamente privada, sería otro el que se correría el riesgo y sería otro el que tendría que poner esa plata que hoy por hoy entiendo que no tenemos así tan fácil. No, pero como decía, de dónde venga la plata puede ser por un préstamo, así de deuda soberana, o que la ponga un privado. O sea, si la pone el privado, toma el puerto. El problema con el privado en un puerto, cuando es el que opera él solo el puerto y tiene la exclusividad del uso del puerto, es que él decide quién llega y quién no llega. En cambio, en un puerto así como estatal como el nuestro, nosotros debemos atender al que llegue. O sea, es una obligación. Bueno, el negocio del privado es también atender al que llegue. No tan así, porque si, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de atender 3 barcos en lugar de uno solo, porque ese uno solo demora 10 días en descargar, le digo, mire, como usted, espérese mejor, voy a atender a los otros porque es más rentable para mí, porque lo que ellos buscan es el beneficio económico, netamente. Puerto Quetzal no. Puerto Quetzal lo que tiene que es prestador de un servicio, lo tiene que hacer. Entonces nosotros, ahorita por ejemplo, no podemos seleccionar quién atraca, quién no atraca de los que están en la cola. Yo podría decir, bueno, solo los que tienen 30 horas para trabajar entren ahorita, para sacar más rápido y hacer más negocio. No, es de acuerdo al orden de arriba. Estamos en ese como prestadores de servicio, porque somos funcionarios del Estado. ¿Que eso tiene alguna rentabilidad? Bueno, pero, como digo, es una obligación del Estado prestar el servicio. Cuando se ha hecho esta planificación con los norteamericanos de la extensión de los muelles, construir otros 800 metros, entiendo yo, para lograr mejorar la situación, ¿eso está dentro del plan de los 2 años o eso va a mucho más largo plazo? No me atrevo a dar fechas porque estamos empezando, vamos a firmar el inicio de este diseño. En la medida que ellos tengan el diseño,
la forma que sea del diseño marcará el tiempo de construcción. ¿Ya hay fecha para la firma del diseño? Estaba, según anunció el señor presidente, para finales de este mes o en la próxima semana. Eso ya está, la firma está en manos de la Embajada de los Estados Unidos y la Presidencia. A ese nivel no puedo decir yo una fecha porque no he tenido la oficialización de la misma. Solo que ya se hicieron todos los arreglos para que se pueda hacer la firma. Hemos ido avanzando. Estamos en otros arreglos de cómo son las transferencias de fondos, etcétera, que tenemos que afinar, porque quien se está sirviendo de vehículo en este proceso administrativo es el Ministerio de la Defensa, porque es el que tiene el enlace con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Estoy aprovechando esa bondad que da de la facilidad administrativa entre estados, en este caso, pues vamos a lograr la obra de una entidad del estado que es Puerto Quetzal, que no es parte de este esquema ahorita, pero estamos afinando ese canal. ¿Cómo para es hacerlo. poco más o menos el trato con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos? Ellos van a operar el puerto, ellos simplemente lo van a entregar, lo van a construir, lo van a entregar. ¿Quién va a pagar? Paga Puerto Quetzal, porque es una obra nuestra. Ellos construyen y ustedes pagan. Y Quetzal paga, porque es una obra nuestra, la obra nos va a quedar a nosotros. Ellos solo van a llegar a la construcción. En el caso de los muelles estos, el compromiso con ellos, o ellos con nosotros, es que nosotros ponemos la plata, ya hicimos el requerimiento de qué queremos, ellos son los responsables ahora de diseñar y construir. Nada de ceder administración ni nada por el estilo en esa parte. Entonces, ahí era lo que platicábamos un poco antes, que vendrá la parte esta de quién opere estos muelles. Y es donde tenemos que, o es la intención de Junta Directiva, dejar claro para el aprovechamiento de esa figura de gestión indirecta, de la participación público-privada, en la cual el privado pone en riesgo su propio capital, genera ingresos y se los comparte a Puerto Quetzal. Así hemos estado desde los 80 a la fecha. Ha sido una alianza público-privada que no se conocía como tal. Ahí está bajo el modelo de gestión indirecta. Pero de hecho es eso, es una suma de capacidades mutuas. En materia portuaria hay tres grandes áreas de puerto. El puerto que es eminentemente del Estado prestador de servicios, el Service Port le llaman. El extremo opuesto es el que es totalmente privado, que ese solo existe en Inglaterra y Nueva Zelanda, si no mal estoy. Y intermedio está el Landlord Port, o sea, cuando el Estado es el dueño de la tierra, el dueño del puerto e incluso a veces parte de los equipos. En ese estamos nosotros y ahí hay una gama de posibilidades de actuación. Por ejemplo, más hacia lo privado está Puerto Barrios. Guatemala sigue siendo dueño de las instalaciones, hay un operador para esa terminal. Pero, y en otro extremo está Santo Tomás, que es eminentemente estatal. En medio estamos nosotros, de estos dos modelos, porque se tiene esta participación privada. Entonces, el Estado puede construir, ser dueño. Bueno, aquí en Guatemala es imposible que haya un puerto eminentemente privado, porque a veces se confunden algunos. La administración privada es una cosa, el puerto privado es el dueño del puerto es dueño del mar también. Y aquí en Guatemala la Constitución no lo permite. Eso solo se da, como le decía yo, si no me recuerdo, Inglaterra y Nueva Zelanda es el otro país donde el que tiene eso también tiene la propiedad de esa parte acuática, el mar territorial asociado al puerto. Aquí en Guatemala la Constitución no lo permite. Entonces, aquí en Guatemala lo que puede haber es un alto nivel de participación privada en ese modelo de gestión donde el Estado es el propietario de la infraestructura, básicamente. Bien, vamos a seguir unos instantes con esta entrevista, pero tenemos unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos. Cinturita de semana, y quiero contarles que este fin de semana, no hombre, venimos cargadísimos porque seguimos con temática de las madrecitas hermosas, porque el sábado se vienen creadores de contenido o influencers que son también más y va a estar muy bueno, y el domingo se pone picante porque nos personificamos como mamás de la farándula, que yo sé que a ustedes eso les va a encantar. De 9 a 12 solo por la pantalla de TV Azteca Guate. ¡Vámonos!
Bueno, y continuamos platicando con el presidente de la portuaria, de la Junta Directiva de la Portuaria Quetzal, en este sentido. Bueno, yo quería insistir un poco en una pregunta. Entonces, de todo ese litoral que es bastante grande, de la costa sur, realmente el lugar ideal es donde está Puerto Quetzal. No hay profundidad en ninguno de los otros lados. Puede haber hacia El Salvador, o sea, yéndonos en la costa pacífica. ¿Nunca se ha hecho una investigación al respecto? No, realmente no. Los primeros estudios que se hicieron y compartíamos con el cuerpo de ingenieros, ellos mismos, el cuerpo de ingenieros, tenemos un estudio, logramos ubicar, hechos a máquina todavía de escribir, etcétera, de 1964, hicieron un estudio en el Pacífico, pero lo estaban haciendo ahí cerca de Champerico. Hay otro estudio japonés, si no mal recuerdo, que fue frente a Iztapa, frente a Zipacate, que ahí fue donde finalmente se hizo la base naval del Pacífico. Hay otro estudio, pero siempre casi de Iztapa para el occidente. En esta parte de Jutiapa, digamos, la costa que está asociada al departamento de Jutiapa o Santa Rosa, no hay estudios. He visto yo algunos dibujos donde ponen un puerto ahí y otro puerto en el Caribe y conectándolos mutuamente, pero no hay estudios, porque el estudio, como decía, requiere poner boyas de mar, boyas oceanográficas que estén registrando esa intensidad de las olas, dirección de las olas, etcétera. También cuestiones de clima que estén sondeando a continuidad, porque esa es la base fundamental para determinar el tipo de puerto que puede ser, el diseño del puerto, porque el Puerto Quetzal, cuando lo hicieron los franceses, si no mal estoy, la ola de diseño es una ola de 6 metros. La estructura debe soportar una ola de esa magnitud, con esa fuerza y su forma también, para que cuando sean más grandes logre pasar el rompeolas, pero no afectarla. O sea, esa es la parte complicada y no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. El estudio lleva muchos meses. El diseño, con un buen estudio, ya lleva menos meses, pero también dependiendo lo detallado del mismo, porque tiene que ver una serie de elementos. La construcción es la más corta, normalmente. O sea, Puerto Quetzal, ya cuando estuvo estudiado y diseñado, creo que tardaron como año y medio en construirlo. A lo lejos recuerdo, yo estaba muy juvenil en esas épocas, no participé directamente en ello, estaba en el área periférica, en áreas de seguridad, etcétera, no metido en la parte de la ingeniería y eso, pero fue bastante rápido. Actualmente el sector privado no se reúne con la portuaria para saber y para preguntar tiempos, soluciones acerca de lo que está pasando en torno a toda esta cantidad de buques que pagan una cantidad enorme de plata por estar ahí fondeados. No, sí, frecuentemente lo hacemos. Del año pasado lo que vimos que había mucha desinformación, no había comunicación. No sé si antes lo habían hecho con otras administraciones, pero nosotros nos volcamos en ello. Yo mañana tengo una reunión en una de las cámaras, porque tratamos de percibir de ellos la forma en que ven los problemas, porque aquí en Guatemala, aquí en la capital, están los dueños de la carga, los importadores, pero hay una serie de intermediarios hasta llegar al puerto. Y a veces el que sí sabía la problemática era el operador allá en el puerto, no tenía un canal fluido con el dueño, entonces el dueño a veces llamaban, mire, decía que mi barco ya iba a entrar y lo dejaron, y no era así. No tenían la información clara y precisa. Entonces nos dimos a la tarea de abrir esos canales. Con frecuencia asistimos a las cámaras a explicar el problema y a percibir de ellos cómo lo ven, y no nos hemos cerrado a posibles soluciones. Incluso para mañana hay un tema difícil desde el punto de vista de los dueños de la carga, que a veces ellos se están quedando ya sin materia prima para algunas operaciones. Pero en la cola de barcos no son los primeritos en entrar. Nosotros tomamos una decisión en junta de decir, bueno, si alguien me garantiza que tiene problemas de materia prima y ya lleva sus semanas allá afuera, vamos a dar un espacito entre barco y barco de unas 24 horas para permitir que descargue algo, para no parar sus operaciones y que regrese a su puesto otra vez, a su posición. Pero
¿quién me va a poder calificar eso? Entonces recurrimos a alguna de las cámaras, ellos tienen problemas porque no todos están agremiados en las cámaras, para que sea el árbitro, no ser nosotros quien digamos, porque si no ya suena favoritismo, ¿verdad? Que, yo le digo a fulano y no me engano. Hicimos este anuncio, pero todo el mundo Ahora, la queja tiene la necesidad. La queja persiste. Sí. Y el sector privado constantemente está señalando este problema. ¿Han participado ellos también en la propuesta de soluciones de qué es lo que se puede hacer? Sí, es que digo, como decía antes, las soluciones, todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. En el caso de Puerto Quetzal, como muchos servicios son privados, ellos son parte de la solución en ese servicio privado. Y me exigen a mí que en la parte estatal de la prestación de servicio que optimice mis procesos, pero yo también les señalo los errores a ellos. O sea, estamos intercambiando, no señalamientos, sino intercambiando ideas para mejorar en ambos sentidos. Entonces, llegan, hacen sus propuestas, las vemos con los demás y tenemos que sumar intereses, es lo que le llamo yo. Mi obligación es prestar servicios, hacerlo de la mejor manera, y si ellos me ayudan con ideas, perfecto. Yo también les doy ideas a ellos de cómo pueden participar con inversión y si quieren poner en riesgo su capital, hacerlo. El nivel de comunicación ha sido, creo yo, bueno. Entienden el problema, ya entendieron el problema, y que la solución de fondo es más posiciones de atraque, esa es la definitiva. Y que en ese ínterin nosotros estamos buscando otras, estas que les decía yo, de meses cercanas, de un año, perdón, que es la otra posibilidad, y estas de corto plazo. Entonces estamos atentos. Perdón, la última idea que hubo, ahí hay una bodega, una gran bodega que se usa para el azúcar. Entonces, uno de los problemas muchas veces es el circuito logístico. Nosotros somos la primera fase, que es la descarga del barco, pero ahí en los graneles, por ejemplo, se pasa un camión y el camión tiene que salir a descargar donde tenga su sede, y ese circuito se puede hacer muy largo y con problemas afuera también. Ahora, perdón, lo que estamos haciendo es que hay una bodega cerca. Esa ahorita que termine la zafra, va a estar disponible para que el circuito sea inmediato y poder descargar ahí. Ahora, también tiene su limitación. Recientemente Estados Unidos hizo un reclamo, nos puso aranceles e hizo un reclamo y habló de barreras no arancelarias. Algunas se referían a los trámites puramente de la SAT y de algunas otras instituciones y agilizar eso, pero otras en 4 hojas que iban detalladas de lo que ellos llamaban era justamente la situación del Puerto Quetzal. ¿Qué se les va a contestar a los norteamericanos para negociar el tema de los aranceles cuando la solución en Puerto Quetzal no es sencilla y no es rápida? Sino, la respuesta más evidente es esa alianza que estamos haciendo con el propio Estados Unidos, con el gobierno, porque entonces, al final es una relación gobierno a gobierno. El presidente habló con el secretario de Estado a principios de este año. O sea, hay pero una eso relación. Es una contratación. Lo que hicimos fue contratar los servicios del cuerpo de ingenieros y les vamos a tener que pagar. Sí, así es. Pero la solución la estamos buscando nosotros a la problemática de esa barrera, por así decirlo, de demora que tenemos, no arancelaria. La muestra más evidente es que estamos buscando soluciones que no son corto plazo. ¿Por qué eran ellos los más idóneos para contratarlos para el diseño? Bueno, alrededor del mundo se usan los manuales del cuerpo de ingenieros, unos códigos que ellos tienen como referencia para la construcción. Ellos tienen un alto expertise en obra de mar, en obra acuática. Yo el ejemplo que siempre pongo, un ejemplo muy sencillo, es que ellos participaron en la construcción del Canal de Panamá y ahí está más de 100 años después esa obra. Entonces lo que nosotros estamos garantizando es la calidad de la obra, porque yo podría conseguir tal vez operadores más baratos, más rápidos, pero es igual que si voy a hacer mi casa, tengo que ver a quién se la doy. Puede ser caro, confiable, o me consigo al maestro de obra de mi pueblo, por ejemplo, y me sale mucho más económico, sin planos ni nada, y hago mi casa, pero no sé si al siguiente temblor se caiga. Entonces, como estamos hablando de inversión del Estado y debemos garantizar que esa inversión sea realmente efectiva, primero que sea efectiva porque se va a hacer,
que sea segura, porque es una entidad de calidad la que lo va a hacer. Entonces, la decisión fue sencilla, esa es la mejor vía. Vicealmirante, muchas gracias. Le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y haber contestado. Casi siempre digo, espero no haber aumentado más la duda, porque casi siempre a medida que vamos abordando, esta es un área muy compleja, como le decía, claro, muy rica en conocimientos, etcétera. Nadie es experto en la totalidad, y entonces a veces cuando tratamos de explicar lo que incrementamos más las inquietudes, porque hay muchas áreas por subsanar. Pero muchas gracias por permitirme explicarle a la audiencia esta situación. Muchas gracias, vicealmirante. Bueno, a todos ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros en Estado de la Nación. Tengan una excelente noche.